Magdalena, pero ninguno creyó. He visto vivo al Maestro, resucitó, resucitó. He visto vivo al Maestro, resucitó, resucitó. Buenos días, queridos hermanos. En este día miércoles vamos a rezar todos juntos con el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traen mientras van en camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece, y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto que acabamos de escuchar del Evangelio de Lucas, los discípulos de Maús que se encuentran con el resucitado, es para nosotros muy importante el mensaje que nos deja. ¿Por qué? Porque el mensaje no es válido solamente para los que queremos ser discípulos de Jesús, los que queremos tratar de estar en su camino, sino que también es válido para aquellos discípulos que, además de seguir a Jesús, tienen la misión de acompañar a otros en la fe, que tienen la responsabilidad de guiarlos en el camino para que puedan vivir el Evangelio en lo posible en mayor consonancia o en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son estos discípulos que tienen la misión de guiar a otros, de acompañar a otros en el camino de la fe? Bueno, no solamente son el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas o dirigentes de grupos, sino que también lo son, por ejemplo, nuestros padrinos,
los padrinos de bautismo, y también lo son nuestros papás. Ellos tienen la misión de acompañar y guiar a sus hijos en la fe, para que en la medida de lo posible estén cerca de Jesús, estén en comunión con su voluntad. ¿Y qué vemos aquí en el resucitado como maestro, como referente que está preocupado por lo que le está pasando a sus discípulos? Lo primero que vemos, la actitud primera de Jesús es la cercanía. Primero se acerca, ¿no? Y empieza a caminar con ellos. Y es muy interesante también ver esto en Jesús, que Él, siendo la palabra de Dios, que nos revela todo acerca de Dios y nos lo explica todo acerca del Padre, Él, siendo la palabra, no da las respuestas de entrada, sino que sabe esperar el tiempo de estos discípulos que están atravesando una situación difícil. Entonces empieza con 2 preguntas, y con esas 2 preguntas ya los discípulos largan todo lo que tienen adentro del corazón, eso que justamente les está causando la tristeza interior, esa tristeza causada por la experiencia asumida desde el fracaso y no desde la mirada que justamente tiene Dios acerca del misterio pascual de Jesús. En definitiva, entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, Jesús deja que sus discípulos hablen, que cuenten todo lo que les está pasando por el corazón, y entonces cuando llega el momento oportuno de hablar, ahí Jesús les habla y les ilumina su situación con la Sagrada Escritura. Les habla acerca de Él desde las Sagradas Escrituras. Ilumina la situación de los discípulos con la palabra de Dios. De esta manera el Señor, despacito, gradualmente y con mucha paciencia, a través de su catequesis, va acalorando, va encendiendo el corazón de sus discípulos hasta llevarlos al momento, podríamos decir, culmen más importante, que es la celebración de la Eucaristía. En definitiva, entonces, a la luz de esta breve reflexión que estamos haciendo con el Evangelio, ¿cuál podría ser el mensaje, la enseñanza o esta pequeña catequesis que nos quiere dejar Jesús para este día? Bueno, creo que la cuestión pasa por acá, pedir el don de la paciencia para saber esperar que las cosas se den en el debido tiempo y no cuando nosotros las queremos, sobre todo cuando son tareas en las cuales están involucrados los hermanos, personas que nosotros acompañamos. Saber esperar el proceso interior que cada persona necesita realizar en su camino de fe. Esto vale tanto en lo que se refiere, como decía, cuando acompañamos a personas de manera personal, o cuando acompañamos grupos, o cuando tenemos la responsabilidad de acompañar comunidades y los resultados no se ven a corto plazo. Acá el Señor nos hace ver que tenemos que saber esperar, darle tiempo a las cosas y dejar que la gracia de Dios vaya haciendo su trabajito como el Señor quiere hacerlo y no como nosotros queremos. Y también, al igual que Jesús, saber desaparecer en el momento oportuno, no querer ser los protagonistas. Jesús, cuando los discípulos lo reconocen, Él desaparece, porque Él quiere que sus discípulos lo descubran vivo y presente en la Eucaristía, que nosotros, al igual que el Señor, también sepamos llevar a los hermanos al encuentro con el Señor que está presente en la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.